Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en esta ocasión daremos lectura al Evangelio según San Marcos, en su capítulo 13, versículos del 1 al 8. La destrucción del templo. Estemos atentos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. En aquel tiempo, al salir del templo, le dijo a Jesús uno de sus discípulos: Maestro, ve qué piedras y qué construcciones hay aquí. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandiosos edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mientras estaba sentado en el monte de los Olivos, enfrente del templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse? Jesús comenzó a decirles: Miren que no los engañe nadie, pues muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy Él, y engañarán a muchos. Pero cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, pues todas esas cosas deben de suceder, pero aún no es el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambrunas y angustias. Esto será el comienzo de los dolores de parto. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Debido a que el Señor había dicho varias cosas acerca de la desolación de Jerusalén, como por ejemplo lo que podemos leer en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 23, versículo 28. Mirad, he aquí vuestra casa es dejada en desolación. Los discípulos le señalaron la gran majestuosidad del templo, maravillándose del tamaño de las construcciones y de su belleza. Pero nuestro Señor les profetiza que serán destruidos, y de tal manera que no quedará piedra sobre piedra. En un intento de probar que las palabras de Cristo eran falsas, algunos dijeron que gran parte de la ciudad de Jerusalén había permanecido en pie en otras ocasiones. Pero esto no es así. Y si alguna parte había permanecido en pie, lo cual no sucedió, al final del mundo ninguna piedra permanecerá sobre otra. La historia nos muestra cómo el emperador Vespasiano tomó la ciudad y el templo y los destruyó desde los cimientos. Así se cumple la profecía de que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se sentó en el monte de los Olivos, y los discípulos se aproximaron a Él para preguntarle: ¿cuándo sucederán estas cosas? Antes de responder a la pregunta, nuestro Señor agudiza su entendimiento para que no fuesen engañados. Toda vez
de que los judíos habían comenzado a afligir espiritualmente a la gente y a engañarlos. Ciertos hombres habían surgido llamándose a ellos mismos maestros. Por tanto, el Señor les dice: tengan cuidado de no ser engañados. Muchos vendrán, y hay que acordarnos de lo que se narra en el libro de Hechos de los Apóstoles en su capítulo 5, versículos 36 a 37, en donde se narran cómo llegaron un tal Judas y Teudas, los cuales habían dicho ser enviados por Dios. Escucharán hablar de guerras, dijo nuestro Señor, tales como aquellas que Josefo había relatado, que ocurrieron antes de que los romanos tomaran Jerusalén. Cuando la nación judía se sublevó y se negó a pagar los tributos a los romanos, lo cual provocó la ira del imperio y les hizo la guerra, emprendiendo varias campañas en contra de ellos. Pero Jerusalén no fue destruida totalmente, porque los romanos mostraron cierta misericordia. Pero no solo hubo guerra, sino que Dios envió también plagas, hambrunas y terremotos, mostrando así claramente que Dios era quien estaba combatiendo personalmente contra ellos. Todas estas cosas tan solo fueron los comienzos de los dolores del parto, es decir, de los males que estaban a punto de sobrevenirles. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наша.